Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana iguay tuyare stanik kuma tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la irayu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu tayatawa ka spurana inhana iguay Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru te putu hanhat karau so semana katu. La prevención de la depresión y el apoyo a la salud mental son esenciales para el bienestar general. La línea de la esperanza es una estrategia que puede proporcionar apoyo emocional y orientación a quienes lo necesiten. Anas Guayú, preocupada por la salud mental, orienta y educa a los jóvenes y comunidad en general. Para hablar del tema, invitamos a Yuleini Rizo Gutiérrez. Ella es jefe referente de salud mental. Watamar me pushwa anaya otsehor usao hapo intepochka tsunta ora ka pocho tam sitioto costonte EPSI ka Anas Guayú te shapawa karan otam siete mohu karan te apo sayuri suru weki rup nas pushwa no tsana Guayú stum eswane kachuer pura ana mosur kahamointe shi papas pushta etawa ka pura akari hina Guayú ayu kana pura shane ama ayu kana kiru TPSI ka Anas Guayú ashapata sa shirin takwat pakat metayuri ka sulekir ese se wama te ayatat ka sop nas kwat pat ayuri ka sulekir Yuleini Rizo Gutiérrez wane jefe ayatas wama suru Anas Guayú spurta ayuri ka suru ekiwa wapa iguasenaiki. ¿Qué es la salud mental y cómo puedo cuidar de ella? Caso wati wanulu ka suru ka rekir o tajamos wakwat pues pura wai mahayane suri suntu wanai. Muy buenos días, tengan todos nuestros queridos oyentes, que la bendición de Dios les acompañe siempre. Bueno, la salud mental no es más que un estado de bienestar mental que nos permite hacer frente a los momentos de estrés de nuestra vida, a desarrollar todas nuestras habilidades, aprender y trabajar adecuadamente a integrarnos en nuestro entorno o nuestra sociedad. Nosotros podemos cuidar nuestra salud mental descansando correctamente, durmiendo al menos 8 horas diarias. Asimismo, cuando hacemos ejercicio físico, ya que a realizar algún tipo de actividad física de manera regular puede ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo. Comer de forma saludable, evitando azúcares, alcohol, la cafeína, los cuales estos pueden agravar de pronto los problemas de salud mental. Centrar nuestra atención en las cosas positivas, sosteniendo siempre un sentido de esperanza, mantener la comunicación, ya que es muy importante. También relajarse, intentar de pronto conservar la mente relajada y reducir todo aquello que nos genera mucho estrés. Si hacemos uso de la tecnología, debemos reducir el tiempo que se le dedica a los dispositivos electrónicos y, lo más importante, solicitar ayuda cuando sea necesario. Queridos oyentes, hay que ser sinceros con nosotros mismos y, en caso de no sentirnos bien, acudir a un profesional de la salud mental, acercarnos a nuestra IPS primaria y solicitar cita con el psicólogo. Este nos ayudará a encontrar las herramientas necesarias para sentirnos mejor. Watamar me pushwa musolo tra skis ka taetawaka sopna te ayuri ka suleki anaya ochihuru nuri marei mosi te ayuri ka suleki sheskuai
Cuando ya estaba no hori panza en squat but chuayu que si paje no hori los tu iniestro ton ya tan que tan cuat porque ni piaro no hori panza en kein ma ya tan renia what harit casa ataca tayo karatun ki bueno guayo casa ya kaspora anai hachinia no hori chini hoin por makat que dia anes en cuat pa warraite shi atun que iskana cara cuat pasa me quisa hora mostari una teca spurero ti suri ayurin ki guayo o tenía allá te senta estawa ni ataca la nainte no hot carente no mohus kiro snai heta estawa kat rostun heta intuma squat pater pranai hachinia no hot asan cinte ka se posia in mai sang o tadrasosh kat o tatra akama hosh kat pushwater a posayuri sur ekio pasana y este pikiro kat sanai te casa piata karanai rostun heta squat pa por anai heta squat pate karmana o tamsia este one casa piatan rain chvis chikhe no is pia pone piarenchi o tamshina himari kana iruma unaya que kiru kana tra ya tawa kat maut na tra kachuer hout kat naya watiaut no is wane piaren hinai na himari o tamhayon sunan kan hotra kachuer hout kat matunki rahu yama blokos skit wayuko tum mamaina skis tum matunku insat antam sitru wanul kat slup na neki wane werna kun himari kan munka muri hiya arut kaweshi ne rahane wanton spu ikaneki o tapuranai hana wanepia hirka pasmoy harani hi papa intensi pahe wana yatawa makat que tara muy wane way ruku mosiya muy wata kama. El rol de los cuidadores de los usuarios con trastornos mentales y epilepsia es muy importante, por lo que la EPSI Anasguayú promueve el cuidado de su salud mental. Para las personas cuidadoras es fundamental el apoyo familiar y de su círculo cercano, aceptar e informarse sobre la enfermedad, crear buenos hábitos saludables y darle prioridad al sueño. Asimismo, se recomienda centrar su atención en las cosas positivas, consultar al psicólogo ante la presencia de signos de alarma en su salud mental. Un mensaje de la EPSI Anasguayú. Una casa te hanya kau hiya kana rashi kana yu kana ma kana te pitch sirhinte eki ka tut harari mane wai ruku te EPSI ka mauria achas na kuat pana pana no wayu ayu kana kiru pana surya hama na kuat pa na yura harang sop na te ataka na mai heihas hashai numa heihas yoto hinuma otta peherni hanai ipetta pa chihirapan ota kota yu te casa ni rescatna anansia waraita hutuma warai herni hunir ni harapuna ya othir kasmun te casa ihaka nomoy hir kasmun tu ho wain rete monoi hechwan hinte atu harina osnai no horin pang sang ten kir hutka hunir ni re raisuro mente ayuri ka pure kala ayuri skion way ayus ota hirenia wane veruko hunir matna ne re re pehe kana hitia. ¿Cómo prevenir el suicidio en los jóvenes? Wana sakira katsamai hamun hatskuai paspura nai mahai on wayu surya tara okta tota surya tara yura kat nomoi wan himayus mona mahayat. Bueno, desde la EPSI Anasguayú hemos venido trabajando la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio, en articulación con las instituciones educativas y secretarías de salud de los diferentes municipios donde operamos, ya que este es un problema de salud mental grave y complejo, que ha ido ganando atención en los últimos años debido a su impacto profundo en familias y comunidades de La Guajira. Las cifras se tornan totalmente alarmantes. Su incidencia en La Guajira hasta la fecha es de 17.6 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, varios municipios superan la cifra del departamento, entre ellos Barranca, Distracción, Atonuevo, Maicao y Riohacha, con un total de casos de 179 intentos. Realmente hay diversas formas para prevenir el intento de suicidio. Si de pronto una persona cercana a nosotros sufre de depresión, debemos quedarnos a su lado, ofrecerle nuestro apoyo y darle nuestra confianza para que éste se sienta en calma. Si no quiere hablar, ofrécele un vaso de agua, que se sienta cómodo con nuestra compañía. Contacta a sus seres queridos o a los servicios de salud de su IPS primaria si así lo creemos necesario. Si de pronto tenemos un familiar que es adolescente, está triste, ansioso, depresivo o parece estar en apuros, debemos hablar con él y ofrecerle nuestro apoyo.
Si muestra señales de advertencia de un comportamiento suicida, debemos demostrarle nuestro amor, valorarlo, protegerlo, respetar su espacio y nunca compararlo. En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla. No olvides que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas. Ve a tu IPC primaria y solicita valoración por psicología. Es el profesional idóneo para darte recomendaciones. Guayacana ya sulu hete EPSI ka anas wayu ayatashi wane piholu sop nas nai sai mahain tentu wayu koruiru ne nashani amana himari mahayan suryo tera apira wakaneki okto ihana naya sop na kaspusho tenekir hotka ayatashi isma trairo ekira hare katmata secretaría de salud monaka tulup na municipio kariru wane weresku pura weir kan ismui sanai houro imante ayuri sulu galeki ma mure umansha kapures mansha kahamui hochiru asahata junhuya kalhoto hatakar eirha maka poro karachmo taipirus wayu senai hesi mit suru onema naramurori okto na piraineki otamsito surupuna tu mapehe karwanai makat que barranca distracción ato nuevo otam si maikos marihuacha mauria eira 179 suayu na isaka na nohorika na okte antan kaumar na apira kanekis pura moihana inaya stumatru wanuru que trunekis que serana so matehaka nama hermano wayu moi kanara watap na nai hasha panama ani etaya takari hp mapanamoi ha papanika sa haka namoi no hiara inaya na kuat paskawanika surhay na mo no hasha panama atawe chuchike tane hpia no mo impimaya mahiho uni rapania huru mo entre herle peheka tane ni pia peka na hipia uma hasha man push hima irnia hima hairlisia hirlis na mo hu insai chapale sai mo hu na wane kasa kasnekir no te tansai hasha panama wane vernaku hukari pa wane vernaku hukatara yo te kas mo huska tsuruhut ke neki wane vernaku hiare rapanaku ai pasna to he hasre tana kane na rehia ne ane hpia murpi maya moihan wainama ina waima alisen wamayen werle nai wauni ren punashane ama tuntos poika tubanure ka tsuruhut kereki kanuri kana psicólogo monoi mure uyunaya na esto apure rotpo to ayuri ka tsureki unir pasanai. La temporada de lluvias genera efectos y consecuencias tales como incremento de enfermedades transmitidas por vectores, infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas. Te invitamos a implementar las medidas preventivas para evitar el aumento de estas enfermedades. Un mensaje de la EPSI a Nasguayú. Junta patakaria kahuya watasari kasasantitka waneres tumtre hija waneres tuma shunui ota wets watasari uchi hote katsana histonto wanka trankat katra meikya sese pochka homo histonto EPSI ka anaswayu haima hirapa wanepia santa pataskaria kahuya suri hotonto wanere anta katsona hoto horonto hoya. Y por último, ¿qué es la línea de la esperanza y quiénes pueden acceder a ella? Casa hoitra cachuera atapus ana makat línea de esperanza maka o taharari arut kahen kasuru muy pura nakari hananes katara. Bueno, la Línea de la Esperanza es una red de apoyo, la cual garantiza la atención de forma gratuita las 24 horas de los 365 días del año y funciona bajo los principios de confidencialidad. Esta línea está compuesta por un equipo interdisciplinario, profesionales en psicología que trabajan desde la promoción de la salud mental, la prevención y la identificación temprana de situaciones de riesgo, hasta la activación de rutas de acción frente a los riesgos identificados, inquietudes, solicitudes y crisis que demanden atención inmediata como la idea de suicidio. Tiene como objetivo contribuir a la prevención del intento de suicidio en la población en riesgo del departamento, mediante la orientación y la atención psicológica a través de la línea telefónica de la Esperanza 313-694-4849 y la línea 018-943-782, en pro de restablecer el bienestar mental, emocional, afectivo y social de la población guajira. Bueno, la población beneficiaria a este servicio son todos los habitantes del departamento de La Guajira, sin distingo de raza, credo, nacionalidad u otros.
Anure sanay te jefe ka. Te cachuer que mascara anuri, akari es wayo makat te wane akari ya wane pieso kai sawai, pero wane huyas na etawa. Es que sachiro, pero sana han hatan te akuai pa ka no ta que nen chico we one hakai. Moshisa ta ye hari ta hekari ta inamuri. Que wat tasari ari honara ta te kan spurero truanure que suru eki ayana hirashitne wain mainaya spurtayuri que suru eki. Shir kan te amoy wana akuai pa eke tera no ni pangsai achi namate pura akuai pas purstahan en chachuayu ken kari en chikak mar. Nyauten ka harainia hari heronia haraini oun es que amoy te cachuer que suru tu man que puso guajir suru departamento somakat. Te nyauten on guayu me que nyura haweren kuai pan tehan ra oun he matu en hewanepi purstahan te auten kuai pa kamshisa nia he moy por ha shante wane guayu te ka purer hones suru te cachuer que 313-694-48-49 o tamsi juru en línea María Palastat 01-89-43-782 Terra suru R akari henena hia pura tayuri que suru hiki wane wairukua o wane apushi pehen henai eka juru huma juru hipia pa hia kakari herwayo eka hiren eka yuri nikiru treke no ni pansa en ki hupara huna hapan ustat na pura wane vernaku wayu arihona epna kane ano sheto manobra inia akari heni sulu wama wahir skatera. Muchas gracias a nuestra invitada de hoy por sus aportes en este programa que nos ayuda y orienta para una mejor salud. A Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya otsehoro sa hapa hit petrputs que por akari hira no wayuka nairo eke na yurin tenekiru que hamu gon wanure maya wator me ruhusat ya ote que na koip no wayuka nata na koip no himari mahayan kanan kana terwane wairuko ya kana shi kana chon kana han anaya otsehoro sa otra jefe kat sa hukuhan sikt yo toko sopna te wanure kat suru ekio soto han te yo toko ton TPSI ka o tamsita ahora que het puts mauru ya kana to wayakan acha hira shi wa koip por ana wanepi.